Muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde se encuentran. Creo que ya podemos comenzar con el webinar. Queríamos darles las gracias a todos por acompañarnos hoy en este webinar que hemos organizado Aura Quantic y nuestro partner de confianza GDX Group. Permítanme presentarme. Mi nombre es Luisa Apóstol, soy Channel and Market Strategist en Aura Quantic y seré la persona encargada de hacer la introducción a este webinar. Lo que veremos hoy, o mejor dicho, lo que GDX, nuestro partner, nos mostrará, es cómo se ha resuelto con la ayuda de la tecnología de Aura Quantic y otras dos herramientas perfectamente integradas, un escenario de una empresa de seguros en cuanto a la automatización de la recepción y validación de los documentos. Ahora mismo en pantalla pueden ver la agenda del webinar, bueno, que se ha iniciado con esta presentación hecha por mí. Y luego comentaros que daré los mandos a nuestros compañeros de GDX Group para que continúen con el escenario inicial, con la solución propuesta para esa problemática y la propia demostración. Comentaros que, muy importante, hemos dejado para el final, para el cierre del webinar, unos minutos especialmente dedicados a una sesión de preguntas y respuestas, preguntas que nos las pueden enviar a través del botón que tienen en sus pantallas abajo y con mucho gusto os contestaremos. Buenas tardes a todos aquí en España, buenos días a los asistentes al webinar desde Latinoamérica. Vamos a dar inicio al webinar. Permitidme hacer una pequeña presentación de quiénes somos. Somos GDX Group, somos una consultora tecnológica que principalmente nos enfocamos en la transformación digital, tanto en la administración pública como en la empresa privada. En esta primera diapositiva queríamos mostraros cuáles son las tecnologías que desde GDX Group se utilizan para abordar la transformación digital en las organizaciones. En primer lugar, DocuWare. DocuWare, como gestor documental, como repositorio corporativo de las empresas, que permite la posibilidad de tener indexado y digitalizado toda la documentación de cualquier proceso organizativo. AVI lo vamos a utilizar como OCR inteligente, capaz de capturar y procesar automáticamente datos en aquellos documentos en los que debemos gestionar grandes cantidades de información. Veremos en la demo luego nuestros compañeros cómo se utiliza esta plataforma para poder procesar una captura masiva de información de diferentes documentos. Por supuesto, Aura Quantic es el orquestador de cualquier plataforma conjunta para la transformación digital en las organizaciones. Vamos a ver cómo esta suite BPM es capaz de organizar y orquestar todas las actividades y los procesos que van a participar en el ejemplo que vamos hoy a poner. Y por último, UiPath como RPA. UiPath es la tecnología que utilizamos para robotizar aquellas tareas repetitivas que se producen en todas las organizaciones y que se pueden pautar basadas en reglas a un robot. ¿De acuerdo? Si bien con AVI lo que hacemos es automatizar el procesamiento de datos masivos, aquí lo que automatizamos o lo que robotizamos es las tareas repetitivas que determinadas personas hacen en un proceso determinado. ¿Vale? Una vez presentadas las tecnologías que utilizamos para abordar esa transformación digital, integrándolas entre ellas y también integrándonos con
las plataformas que tenga el cliente, vamos a mostrar cuál es el escenario del webinar de hoy. Nos basamos en un cliente real. Estamos hablando de una aseguradora muy implantada tanto en España y Portugal como en Latinoamérica. Y vamos a tratar un proceso que, bueno, es el proceso de recepción y reclamación de pólizas. Si bien es un proceso típico del sector seguros, sí que la información que vamos a ver pues es muy común, ¿no?, en otros sectores. Al final vamos a gestionar documentación de manera masiva y vamos a ver cómo esa documentación que inicialmente se gestionaba de una manera manual, vamos a poder automatizarla y digitalizarla. Partimos que en este cliente en particular teníamos implementado ya DocuWare, veníamos de una implantación reciente de DocuWare como repositorio corporativo para organizar los expedientes, los diferentes expedientes que había en la compañía. Y a partir de aquí surge, se identifican desde el propio cliente una posible mejora en la digitalización de todo el proceso ya punta y punta, una vez implementada este repositorio corporativo con DocuWare. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un poco el escenario, ¿vale? Lo hemos plasmado aquí en esta diapositiva. En primer lugar, ¿qué tenemos? Los agentes. Los agentes comerciales son los mediadores que recogen toda la documentación de las diferentes pólizas de seguro y envía esa información, que está compuesta por numerosos documentos, diferentes tipos documentales en cada una de las pólizas, envían esos documentos al departamento encargado de revisar esa información. Ese departamento concretamente pues estaba, en este caso, externalizado en una empresa y tenía pues literalmente a muchas personas gestionando los documentos manualmente para evaluar si faltaba algún documento, si faltaba alguna firma, si faltaba algún dato. Ellos lo que hacían era toda esta información introducirla en el sistema de gestión de pólizas. ¿De acuerdo? A partir de aquí ya el departamento de operaciones gestionaba las incidencias que recibían de toda esa gestión manual que le venía del departamento de revisión, ¿vale? Evidentemente, este escenario que estoy explicando, pues conllevaba, pues era trabajo manual, conllevaba muchos errores, tiempo en realizar tareas repetitivas. Y al final la compañía lo que tenía era una falta de control sobre el estado de pólizas, ¿no? Qué pólizas faltaban, qué pólizas estaban correctamente gestionadas, etc. ¿Vale? ¿Cuál es la solución propuesta? Bueno, pues en primer lugar, utilizar los agentes, digamos, estos mediadores, dejar de enviar pues, físicamente esta documentación o por mail al departamento de revisión la información, utilizando el gestor documental como vía de comunicación. A partir de aquí, toda esa tarea manual que se utiliza, que hacía el departamento de revisión, vamos a ver cómo se robotiza la revisión de toda esa información, pudiendo detectar qué información falta o no, porque se hacía la extracción de una manera automatizada. Y por último, la detección y la gestión de esas incidencias a partir de esa información que se había extraído. Vamos a ver cómo Aura Quantic podía se comunicaba directamente de una manera automatizada con los mediadores para poder gestionar de una manera automatizada todas estas incidencias. ¿De acuerdo? Al final, lo que vamos a conseguir es, bueno, pues empleados más liberados, ¿vale? de tareas repetitivas y que se pueden dedicar a tareas de más valor añadido, suprimir los errores y tener un control total sobre el proceso, poder establecer KPIs, alarmas, en fin,
una serie de elementos que anteriormente pues, no se podían controlar. ¿Qué tecnologías? Como decíamos, bueno, DocuWare en primer lugar como gestor documental, como repositorio corporativo. AVI como ese OCR inteligente capaz de extraer los datos adecuados de cada documento, y Aura Quantic, bueno, pues el centro neurálgico de control de todo el proceso en sí para poder gestionar todas las incidencias de una manera automatizada. ¿Vale? Bien, pues voy a dar paso ya a Jesús, a uno de los consultores que participaron en este proyecto, para que nos dé, para iniciar ya la demo en sí. Buenas tardes. Bueno, como ha dicho Vicente, voy a intentar contextualizar un poco la demo, ¿vale? Vamos a aclarar qué es lo que vamos a ver, y para ello tenemos que tener claro dos estructuras, ¿vale? Una, la parte de la matriz de los documentos, de los tipos documentales, y luego el proceso en sí. Entonces, en cuanto a la estructura de los documentos, de cómo se organizan las pólizas, todos entendemos que unas pólizas se organizan en lo que se llaman ramos. Estos ramos, ¿vale?, que son como subtipo de pólizas, tienen unos documentos, es decir, cada póliza debe aportarse unos documentos obligatoriamente. Estos documentos pueden tener asociadas unas incidencias, ¿vale? Es decir, siempre vamos a tener localizadas qué tipos de incidencias vamos a poder tener sobre algunos documentos. Por ejemplo, pues una falta de un DNI, algún error en completar algún dato en alguno de los documentos, etc. Entonces, vamos a ver cómo en el sistema podemos tener parametrizable esta matriz de incidencia sobre estos documentos. ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué tenemos que tener claro? Un poco la estructura del proceso que vamos a ver ahora, ¿vale? Por no enrollarme más, realmente es lo que ha explicado Vicente. Vamos a ver la arquitectura de AVI, cómo va a leer, va a reconocer los documentos y va a extraer los datos para posteriormente exportarlo y llevarlo al sistema de Aura Quantic, que va a ser nuestro centro neurálgico. Es donde se van a poder revisar de forma automática esas pólizas que han extraído desde AVI, y va a poder, mediante unas reglas preestablecidas y sobre esa matriz parametrizable de las incidencias que puedan haber, van a identificar esas incidencias para pasarlo a una revisión física por el departamento de operaciones de ver alguna de estas incidencias. ¿Qué se va a encargar también Aura Portal? De poder gestionar esas incidencias con los mediadores. Es decir, va a haber un flujo, un loop al final, hasta que esa póliza quede resuelta. Una vez quede resuelta, lo que vamos a ver es cómo se queda en el repositorio documental, en DocuWare en este caso, para facilitar la búsqueda a cualquier usuario de este proceso. Entonces, sin más, vamos a pasar ya a la demo. Un poquito ya he explicado esto a nivel general. Lo que vamos a acceder es al sistema de AVI, ¿vale? La primera fase. Vale, entonces para ello voy a acceder a una máquina que tenemos disponible para hacer la demo. En este caso estamos en el sistema de AVI. ¿Qué es AVI al final? Como hemos dicho, es una extracción es un OCR inteligente para extraer datos sobre unos documentos. Entonces lo que vamos a tener es unas plantillas predefinidas en el sistema para poder extraer esos datos de esos documentos. ¿Cómo se va a hacer entrada los documentos en el sistema? AVI tiene la posibilidad de acceder, de entrar los documentos de varias formas. Puede ser por carpetas, por archivos, en carpetas calientes, pueden ser FTPs compartidos, pueden ser directamente buzones de email o cualquier otro tipo de integración que necesitemos. Por ejemplo, que venga directamente desde otro sistema, como puede ser un ERP o un gestor documental. ¿Vale? En este caso, para la demo, lo que vamos a hacer es utilizar el sistema de archivos. Como vamos a arrastrar físicamente unos documentos, y AVI va a ser capaz de absorber estos documentos para su tratamiento.
¿Qué documentos? Vamos a ver un poco los documentos que vamos a tratar en este proceso. Vamos a tratar una póliza, en este caso una póliza de Amparo Martínez, una póliza del tipo créditos hipotecarios, ¿vale? Estas pólizas, por obligatoriedad, se necesitan 3 tipos de documentos. Las condiciones particulares, ¿vale? Que vamos a ver un tipo de documento para que sepáis de qué se trata. Nada, unas condiciones particulares donde, bueno, se ven los datos generales del seguro y el tipo de seguro que se va a realizar, ¿vale? Con sus beneficiarios. Vamos a tener también lo que se llama la deuda de domiciliación, el SEPA, ¿vale? De la persona, donde se va a hacer los cargos de esta póliza. Y el tercer documento va a ser un cuestionario de salud. Para poder hacer un crédito hipotecario, una póliza sobre un crédito, necesitamos que se rellenen varias preguntas con algunos datos de esa persona. Entonces, ¿qué va a hacer AVI? Ahora mismo lo que vamos a hacer es recoger estos documentos, echarlos en una carpeta donde está a la escucha el sistema de AVI y vamos a ver cómo AVI recoge estos documentos. ¿Vale? Habrá un momento en que AVI está escuchando a dicha carpeta y, como habéis visto, ya se los ha ingresado. ¿Qué ha pasado? Ahora mismo, si accedemos al sistema de AVI, vamos a ver cómo esos documentos aparecen en nuestro gestor. Esta herramienta que estáis viendo ahora mismo realmente es una herramienta que es totalmente invisible al usuario. Es decir, no va a haber una monitorización a nivel usuario. Es decir, puede haber una monitorización a nivel más técnico, pero lo que hemos querido que veáis un poco en esta demostración es las etapas por las que pasa AVI. En este caso, ¿cuáles son? Son 4 etapas. La primera, la carga de imágenes, la carga de documentos, que es lo que acabamos de hacer, cómo ha importado esos documentos desde una carpeta, podría ser desde un mail, como he dicho. Luego va a pasar por una etapa de reconocimiento que es totalmente automática. Ahora mismo ya ha macheado el sistema qué documentos, qué páginas corresponden a qué plantillas y, por lo tanto, a qué tipo documental. Como vemos, ha reconocido que hay 2 páginas de condiciones particulares, 2 del cuestionario de salud y una del documento SEPA. En este caso, la etapa de verificación, como os he dicho, es totalmente automática. No, toda la parte de verificación se va a realizar directamente sobre el sistema de la portal, pero hemos querido pararlo en esta etapa, en la etapa de verificación, para que podamos ver un poco qué es lo que ha hecho AVI. Es decir, sobre estos documentos que antes os había mostrado, los PDFs, lo que ha hecho AVI realmente es extraer los datos que hemos querido sacar desde esas plantillas. Es decir, por ejemplo, aquí se ha querido obtener el número de póliza, que como veis la calidad en el documento no es muy buena, que digamos, pero es capaz de extraer esos datos, ¿vale? Por ejemplo, la firma del asegurado también se quería obtener y el NIF del asegurado. En este caso solo queríamos obtener estos datos de las condiciones particulares. ¿Qué hemos obtenido del cuestionario de salud? Aquí se quería obtener todas las preguntas, ¿vale? Y contestaciones del cuestionario de salud. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver cómo ahora es capaz de identificar si hay un error o no. ¿Qué quiere decir un error? Una incidencia. En este caso, una incidencia para este cliente era que si indicabas en alguna casilla un sí, es decir, que tenías algún problema en esa cuestión, debías de ingresar un comentario, una descripción. Entonces, en el momento que indiquemos que hay un sí, debe de haber un comentario, como pueden ver en la pregunta 7, la cuestión 7, mientras que en la 11 están viendo que han indicado un sí, pero no se ha rellenado nada en el comentario. Esto quiere decir que este documento tiene una incidencia, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo luego el sistema de Aura Quantic es capaz de detectarlo. Entonces, ¿qué más vamos a ver? El otro documento, o cómo se ha extraído otro documento en base a otra plantilla. Aquí, en este caso, vemos cómo ha extraído
una fecha, has traído, bueno, la sucursal, también la firma del asegurado, bueno, y varios tipos de datos, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya hemos visto cómo Avi es capaz de reconocer los documentos y extraer datos. Ahora la siguiente etapa que hemos explicado en el proceso es cómo AuraQuantic es capaz de, en base a unas matrices, a la matriz de incidencias contra los documentos, es capaz de identificar qué incidencias hay. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es enviar, para empezar, un documento al sistema de AuraQuantic para que se vea cómo se recibe ese documento y cómo esa póliza queda pendiente de recibir más documentación. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a enviar primero el primer documento, las condiciones particulares, pasaremos al sistema de AuraQuantic para explicar un poquito qué está ocurriendo en Aura y qué es lo que está resolviendo, y luego volveremos a enviar otra vez estos documentos. Entonces, lo que vamos a hacer es enviar de forma manual, aunque ya, como os he comentado, esto es totalmente invisible al usuario. Esto en la realidad lo que hace el sistema es reconocerlo y directamente enviarlo al sistema de Aura. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer es ahora mismo enviar las condiciones particulares de forma manual. Entonces, para ello exportamos y vemos que la exportación ha sido correcta, por lo tanto, cambia el estado a exportado. Voy a pasarle ahora el control a mi compañero Guillermo para que os explique la parte de Aura Portal, cómo reconoce estas incidencias, un poco que veáis todo el sistema que hay montado, y luego ya volveremos a enviar los siguientes documentos. Vale. Hola a todos. Vamos a minimizar esta ventana, si me deja, y vemos ahora. De acuerdo. Vale. Vamos a empezar entonces viendo el entorno de Aura Portal. Como hemos comentado antes, cuando se ha contextualizado la situación del webinar, vamos a tener dos tipos de usuarios. Tendremos, por una parte, el usuario de operaciones y, por otra parte, tendremos el usuario mediador, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero, digamos, todo lo que podemos observar desde esta página, ¿vale? Entonces, el usuario lo que hace es acceder a este portal. Este es el portal que hemos personalizado nosotros. En este caso es para nuestro entorno de demos, pero está, digamos, adecuado para el webinar que estamos viendo. Entonces, como veis, tenemos por una parte, aparte del identificador, aquí en esta esquina superior izquierda, tenemos una serie de accesos, ¿vale? Ahora entraremos en algunos de ellos. En función de los permisos que tiene cada uno de los usuarios, aquí se visualizan unos accesos u otros. Si vemos, por ejemplo, el usuario mediador, simplemente tiene un usuario, tiene, digamos, una usabilidad muy básica, con lo cual la cantidad de accesos que les hemos habilitado es menor. Eso por una parte, y luego por otra parte, digamos ya la parte central, ¿no? Aquí en el cuerpo principal de esta pantalla, lo hemos dividido en dos en este caso. Tenemos aquí en la parte de la izquierda, digamos, toda la parte de dashboard, y a la parte derecha, pues bueno, hemos embebido aquí simplemente la web de inscripción que teníamos del webinar, a modo de ejemplo, que podríamos embeber páginas externas con cualquier tipo de contenido. En el caso real de nuestro cliente, pues teníamos aquí el blog, ¿vale? Digamos, como a modo de ejemplo. Entonces, una de las primeras ganancias que tuvo nuestro cliente en esta situación real es que, para empezar, simplemente accediendo al propio portal, tenían la capacidad de tener monitorizado el estado de todas las reclamaciones que iban recibiendo por parte de los mediadores y en qué situación se encontraban cada una de ellas, pues por estado, por tipo de ramo, por tipo de documento, por todas las tipologías que ahora pasaremos a ver, ¿vale? Y una vez más, pues en cuanto al mediador, pues le dábamos algo menos de información en ese sentido, pero aquí la ganancia principal la obtuvo la parte de operaciones. Pensad que el cliente real lo que hacía es tener que consultar a una empresa tercera, digamos, en qué situación se encontraban cada una de sus pólizas. Y, digamos, el intercambio de información se basaba en documentos de Excel. Digamos, era todo muy artesanal. Entonces, ahora mismo lo tienen todo monitorizado en tiempo real y con, como veis, una capacidad de utilizar gráficos, que en este caso, por cierto, son los propios. Hemos utilizado la herramienta nativa de AuraQuantic para elaborar estos informes,
Pero ahora Quantic tiene la capacidad de integrarse con otros BIs, como puede ser Power BI y demás. O sea que, digamos, en este caso hemos utilizado la parte nativa, pero tendríamos más, digamos, permite muchas posibilidades de integración y al fin y al cabo el espíritu un poco de este webinar, el propósito es que veáis la capacidad de integración que tiene Aura Portal. Si os fijáis, vamos a ver en un paseo así un poco rápido, la integración con AVI y con DocuWare, ¿vale? Entonces, antes de ver la póliza, digamos, que acabamos de recibir, vaya, el primer documento, ¿no? El de condiciones particulares, vamos a ver la parte de parametrizaciones, cómo se refleja esta organización de pólizas en la herramienta. Esto, digamos, pues sería algo nativo, pues que manejaría un usuario administrador, ¿vale? Y en base a esta organización que vamos a ver ahora mismo, luego ya el sistema, el proceso, nosotros lo diseñamos para que de forma automática, en función de la tipología de la póliza, el sistema solicitase y gestionase, en algunos casos, las incidencias que habían sucedido o no habían sucedido. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, estábamos trabajando, pensad que esto es, digamos, un ambiente de demo, entonces el cliente real tenía muchas más tipologías de póliza, pero en este caso, pues tenemos estas 4. Si accedemos a una de ellas, pues nosotros en la tipología de póliza de hipotecas, había muchos ramos, obviamente, en la situación real, pero en este caso solamente teníamos el crédito hipotecario. Entonces, ahora sí que ya estoy a concuerdo con la parte que hemos visto de AVI, que nos ha presentado Jesús antes, donde vamos a trabajar con 3 tipos de documentos. Es decir, el sistema, ahora Quantic, como va a identificar que la póliza sobre la que estamos trabajando es de tipo crédito hipotecario, va a decir, vale, pues entonces me tienes que enviar información, necesito estos 3 tipos de documentos, las condiciones particulares, el SEPA y el cuestionario de salud. Y luego dentro de cada uno de ellos, cada tipo de documento, a su vez, queda vinculado con una serie de incidencias y en este caso, pues teníamos una relación NN, es decir, el tipo de documento, condiciones particulares, se trabaja en todos estos ramos que vemos aquí, ¿vale? Pero en este caso, ¿qué va a suceder? Que si hubiese un fallo en las condiciones particulares, el sistema de forma automática pues te dice que se contemplan 2 tipos de incidencias. Que no se hayan recibido las condiciones particulares o que se hayan recibido pero no estén firmadas. Entonces, en base a todo este sistema, ¿no? digamos, de clasificación o de forma de catalogar las incidencias, ahora sí ya vamos a ver en base al caso real. ¿De acuerdo? Entonces, lo que haríamos es acudir aquí a nuestras tareas, ¿no? Somos el usuario de operación, accedo a mis tareas, vemos que tenemos aquí un par de borradores de casos anteriores, pero aquí lo que aparece resaltado en negrita es la póliza que acabamos de recibir desde AVI, ¿vale? Entonces, ya nos está indicando aquí información de pues, el tipo de tarea que tengo que hacer, la fecha y demás. Accedo. Aquí tengo el formulario donde yo voy a trabajar para gestionar esta póliza. Voy a tener aquí en la parte izquierda información propia de la póliza y aquí en la parte inferior información del cliente contratante de la póliza, ¿vale? Entonces, como vemos, pues aquí, en base a estas parametrizaciones que acabamos de enumerar, pues tenemos 3 documentos. El primero ya directamente me lo indica como aprobado. ¿Por qué? Porque ha llegado el documento, no, como ya hemos comentado antes, no hay ningún tipo de incidencia, pues el sistema lo aprueba directamente. ¿De acuerdo? Sin embargo, aquí tenemos, nos está marcando que tenemos pendiente de gestión tanto el SEPA como el cuestionario de salud. Aquí podemos monitorizar las incidencias de forma global, ¿vale? Entonces, ¿qué incidencias ha identificado el sistema de forma automática? Por parte del cuestionario de salud, que directamente no lo hemos recibido, ¿vale? En este caso, pues, en base a las parametrizaciones, pues el enunciado que tenía esta incidencia es este, que el cuestionario de salud no se había recibido. Y lo mismo, digamos, de forma homóloga para el SEPA, la incidencia que indica el sistema de forma automática es que SEPA no existe, viene a ser lo mismo, que aún no lo hemos recibido. Con lo cual tenemos estas 2 incidencias como pendientes. Volvemos a la póliza, bueno, vamos a salir de hecho y ahora lo que vamos a hacer es, Jesús va a volver a AVI y nos va a enviar las otras 2 incidencias, los otros 2 documentos que en este caso sí que ya pasaremos a trabajar unas incidencias de forma específica. Como dice Guillermo, lo que vamos a hacer es, como hemos visto, el cuestionario de salud contiene ya por sí mismo una incidencia.
acordémonos que en la pregunta 11 no había un comentario sobre la respuesta del sí. Y lo que vamos a hacer también es, al mismo tiempo, aunque el SEPA no contiene ahora mismo ninguna incidencia, ¿vale? Porque en principio está todo correcto, lo que vamos es de alguna forma, vamos a decirle que tenga un error. Vamos a quitarle una firma, vamos a obligarle a eliminar la firma. Como veis, ya el sistema de AVI es incluso capaz de decir, oye, ya está ocurriendo algo, hay algún error, alguna incidencia. Lo que vamos a hacer es exportar a Oraportal tanto el SEPA con el cuestionario de salud con una incidencia adjunta. Entonces, lo que vamos a hacer es aguardar dicha incidencia y vamos a exportar ambos documentos al mismo tiempo al sistema de Aura Quantic. Vale, entonces vamos a esperar que se haga la exportación. Ahora nos ha dicho que ya está exportado y vuelvo a pasarle el control a mi compañero Guillermo para que os termine de explicar la última parte del proceso. Vale. Entonces, volvemos al usuario de operaciones. Lo he hecho un poco rápido. He pulsado proceder y lo que ha hecho es, como veis, de nuevo, lo teníamos no en negrita porque ya lo habíamos gestionado. Al actualizar la información aparece resaltado de nuevo. Esto es porque el sistema pues, ha detectado que se ha incorporado nueva información. Si acudimos a... Guillermo, disculpa, ¿Sí? Soy Luisa, es que no se está compartiendo. A ver, vamos a ver, un segundo. Compartir. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ya está, sí. Vale, bueno, pues recupero simplemente donde me he quedado, creo, es aquí en la visualización de las tareas del usuario de operaciones, donde estaba indicando pues, que esta tarea se había resaltado de nuevo porque se había actualizado la información. Pensad que esto además lo podemos, digamos, automatizar más, incluir pues, todo tipo de notificaciones y demás, controles de tiempo, o sea, digamos, se puede hacer una gestión mucho más sofisticada, pero a grandes rasgos lo importante es que se ha actualizado la información. Aquí aparentemente no se ve, pero si monitorizamos las incidencias, ahora como vemos tenemos 4, ¿vale? Tenemos 4, pero en diferentes estados. La mitad están aprobadas, la otra mitad pendientes. Entonces, ¿qué teníamos previamente, antes del último envío que acaba de hacer Jesús? Pues se habían identificado automáticamente que no habíamos recibido el cuestionario de salud y lo mismo para el SEPA. Estas incidencias previamente se indicaban como pendientes y ahora automáticamente ya se han aprobado, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, se han generado otras 2 incidencias nuevas, y es que el cuestionario de salud, la pregunta 11, está incompleta, ¿vale? Por esto que ha indicado Jesús antes, y es que se había respondido que sí, pero no había descripción. Y luego el error que ha forzado Jesús previamente en AVI, que es que en el SEPA, pues que no estaba firmado. Es decir, ya no tenemos estas incidencias de que no existen, pero lo que sucede es que tenemos otras más específicas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es comentar, vamos a hacer una indicación así muy sencilla. Ahora lo que vamos a iniciar, digamos, es el loop de la gestión de cada una de las incidencias con el mediador, ¿vale? Aquí lo que vamos a es digamos, manifestar una serie de observaciones por parte del revisor a la espera de que el mediador, por su parte, me responda. Este cuadro de diálogos, pues en este caso está muy simplificado, porque al final es como un objetivo de demo. Voy a poner revisar 2, no nos importa el texto, ¿vale? Pero luego en el caso real, realmente esto era tenía mucho más, digamos, muchos más controles, más información más específica propiamente del negocio. Ha habido una cosa que me he dejado antes que os voy a mostrar ahora. Vamos a entrar en esta del SEPA, ¿vale? Aquí estamos accediendo a la información propia del documento, donde tenemos estas 2 incidencias, una aprobada y otra pendiente, y aquí tenemos un vínculo para poder acceder al propio documento, ¿vale? Esta ventana ya es propiamente de DocuWare, ¿vale? Esto ya es el visor nativo de DocuWare. Aura Portal también, digamos, para los que lo conozcáis, pues también tiene su propia gestión documental, pero en este caso recordemos que partíamos de un cliente que ya tenía sistematizado toda la gestión documental en DocuWare y nosotros no tenemos ningún inconveniente en integrarnos con ellos.
Desde Aura Portal incluso podríamos ahí embeber, incrustarlo en el formulario y tal, pero vaya, lo que decidimos en este caso era utilizar el propio visor de OQR para desplegarlo en todo su. Aquí ya tenemos un montón de utilidades propias de DocuWare, ¿vale? Que nos permite trabajar con el documento. Pero simplemente para que vieseis cómo desde aquí podemos ya directamente consultar la documentación en su ubicación final, que es el propio repositorio. Entonces, lo que vamos a hacer es mandar la solicitud al mediador correspondiente para que nos revise las 2 incidencias, ¿vale? Confirmamos que vamos a enviar 2 incidencias que necesitamos que gestione el mediador. Entonces, ahora acudimos a la pantalla del mediador, acudiríamos a sus tareas. Aquí, en este caso concretamente, lo que hacíamos es, en el caso real, teníamos recordatorios periódicos para que X días al mediador se le recordase que tenía pendiente de gestionar estos documentos. Aquí, una vez tenemos el vínculo para que pueda hacer el documento, el mediador dispone de toda la información de la póliza del cliente, de la propia incidencia en sí. Entonces, tras una revisión de la documentación, la resolveríamos. Entonces, vamos a simplemente decir que está todo ok. Terminamos una, terminamos la otra, haríamos la gestión que correspondiese, ¿vale? Y una vez resueltas ambas, vamos a volver al usuario principal de operaciones, ¿vale? Entonces, nosotros lo que teníamos configurado en el proceso es, pero vaya, esto es totalmente personalizable porque es la ventaja que tiene Aura Quantic al final, que es, digamos, como una aplicación de aplicaciones, ¿no? Cada uno podemos personalizar los flujos totalmente en función de las necesidades del cliente. Entonces, el criterio en este caso era que solamente se recibiese de nuevo para el usuario de operaciones una vez estuviesen todas las incidencias gestionadas, ¿vale? Y entonces aquí, una vez abrimos de nuevo el formulario, nos indica que las incidencias pendientes ya han sido revisadas por parte de los mediadores correspondientes. Aquí nos aparece con los comentarios. Podríamos hacer una gestión, digamos, más exhaustiva, pero vaya, ahora mismo nos sería válido, las aprobaríamos y con esto ya daríamos por finalizado la gestión de la póliza. Nos indica que ya no existen incidencias pendientes, confirmamos que validamos la póliza y con esto habríamos terminado. En última instancia, al final, lo que sucede pues es que, digamos, volvemos al origen un poco, ¿no? De donde surgió la necesidad del cliente, y es que en el gestor de documental, en DocuWare, pues aquí, este es el entorno. Antes hemos visto el visor únicamente, aquí ya estamos viendo todas las funcionalidades que tiene, pues las bandejas, ¿no? Donde se ubican los documentos previamente a su archivado. Aquí ya hacemos toda la búsqueda del archivado, disponemos de listas, disponemos de tareas también incluso, pero al fin y al cabo el workflow de DocuWare, aunque desde luego ha mejorado, ni mucho menos es comparable con el Aura Quantic, porque al fin y al cabo Aura Quantic es su especialidad, es la gestión de flujos. Pero vaya, aquí también podemos hacer ciertas cosas. Por destacar, una de las grandes ventajas que tiene DocuWare es que nos permite hacer búsquedas full text, ¿vale? Estas búsquedas full text, bueno, aquí tendríamos pues los 3 documentos al final, ¿vale? En nuestro archivador, ¿vale? Dispondríamos de muchos archivadores, ¿no? Pero en este caso, pues estamos en el archivador de seguros. Y al final la búsqueda full text nos permite realizar búsquedas no solamente en todos los metadatos que, como veis, hemos grabado, ¿vale? Al final, en base a la información que recogió inicialmente Avi, sino que además todo esto que veis aquí legible, ¿no? Si veis el cursor por donde pasa, está ahí detectando automáticamente el texto, y mediante la búsqueda full text podemos hacer búsquedas en todo el contenido del documento, más allá de los metadatos indexados específicamente. Una última ventaja por destacar también de DocuWare es que, sobre todo para los que sois de España, porque esto es algo como específico de España, pero también al fin y al cabo en todos los sitios es más o menos similar, ¿no? Y es que al final DocuWare lo que te permite es adjuntar, digamos, los certificados o gestionar, digamos, la certificación de todos los documentos que se incorporan aquí para poder deshacernos del papel. Al final, el objetivo también del gestor documental es tenerlo todo digitalizado, evitarnos montañas de papeles, y en el caso de España está totalmente acreditado porque tenemos nuestras peculiaridades,
con lo cual esto está certificado y totalmente homologado. Y yo no sé si me dejo algo más. Yo, nada, sobre todo daros las gracias por la paciencia y por habernos escuchado y por vuestro tiempo, y espero que os haya interesado. Y yo creo que ya, Luisa, no sé si quieres, pasamos Sí, a las preguntas. sí, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que dice lo siguiente: si la llamada al proceso es mediante un servicio web desde AVI. Es una pregunta bastante particular que tiene que ver con el proceso. Sí. Sí. Llamamos desde, se utiliza un servicio Correcto. web, ¿no? Desde AVI a Ahora Portal, en este caso lo que se está utilizando es el API, es decir, Ahora Portal, como sabréis, dispone tanto para conectarte a ella como para que se conecten a la plataforma de distintos servicios web. En este caso, para esta demo se ha utilizado un servicio web con una arquitectura SOAP. Sí. Cada vez que has mandado un documento desde AVI, lo que estabas haciendo realmente eran llamadas de a servicio web que iniciaban procesos que al final lo que hacíamos es hacer una gestión para que quedase todo unificado en un mismo formulario, pero al final eran distintas llamadas que se hacían a Ahora Pandi. Pues muchísimas gracias, Adriana. Espero que te hayamos contestado a la pregunta y que no te queda ninguna duda. Otra pregunta es, ¿cómo AVI clasifica o identifica los tipos de documentos? Vale, mediante, bueno, es lo que hemos explicado. Es normal que es muy difícil ahora en una pequeña demo. Pensad que hemos explicado 3 plataformas distintas, pero lo que se realiza son plantillados, son plantillas, es decir, lo que se hace previamente es un análisis, un estudio de los tipos documentales que se quiere reconocer, y a partir de ahí hay una herramienta, una funcionalidad dentro de AVI que es hacer esas plantillas, es decir, en base a anclas, en base a rectángulos, en base a gestión de regiones dentro de los documentos, se hace esas extracciones. Entonces, ¿cómo identifica? Pues identifica dependiendo de las anclas que queramos definir en cada uno de estos documentos, de estas plantillas. Muchas gracias, Jesús. Ariel, espero que hemos sido suficientemente claros y que no te han quedado dudas. Hay otra pregunta que dice lo siguiente: si Ahora Quantic no dispone de un gestor documental. Aunque a eso, si me permitís, voy a contestar, porque aunque ya lo habéis contestado en la demo, más o menos, es que sí, Ahora Quantic sí dispone de un gestor documental muy potente, pero en este caso lo que se ha querido mostrar ha sido un caso particular de una empresa que, como mis compañeros han comentado antes, ya tenían un gestor documental y también lo implementado. Así que lo que se quiere demostrar con la demo de hoy, con el webinar, es digamos, la capacidad de Ahora Quantic para integrarse con otras herramientas o con otros softwares que ya existen en un entorno empresarial. ¿Vale? A ver si tenemos alguna otra duda. Seguramente, pues si me permitís, vamos a ver si tenemos más preguntas. Una de ellas es la siguiente: ¿cómo se puede identificar si un documento ha sido alterado? Y nos dice que es con el fin de detectar algún tipo de intento de fraude. ¿Podéis contestar a esto? Sí, en principio sería lo mismo, o sea, haría un macheo con la plantilla y al final hacerlo contra la base de datos que tengáis en el ERP. Es decir, lo que está haciendo aquí, lo que se estaba haciendo incluso en el cliente real, lo que se está haciendo es primero una lectura del documento, extraer los datos, pero luego lo que se hace es no solo obtener el número tal cual, sino lo que hacíamos era machearlo, o sea, cruzarlo contra las bases de datos para verificar y esos eran los datos correctos en los que se había dado de alta en el sistema, en el ERP. Y también por matizar, porque no sé si la pregunta iba por otra línea,
es que en cuanto a, digamos, cómo acreditamos que un documento ha sido alterado o no, tanto en la parte de gestión documental de Aula Portal como en el propio DocuWare, obviamente, que al final es su especialidad, se puede acceder, digamos, a todo, digamos, una especie de auditoría donde tenemos toda la trazabilidad de quién ha accedido, quién ha archivado, quién ha modificado datos, en qué momento se ha abierto, en qué momento se ha modificado, la huella del documento. Eso tanto en DocuWare como en el gestor documental de Aula Portal es posible disponer de toda esa trazabilidad. Digamos, es una de las grandes ventajas que tienen ambos sistemas en ese sentido. Gracias. Otra pregunta es, ¿cuán factible es la integración de ABI y Aura en un proceso donde se reciben documentos en terceros? Y hace hincapié nuestro asistente sobre el hecho de que es muy difícil, digamos, cuadrar cada diseño de factura. A ver, ¿qué tan fácil es la integración de ABI y Aura? Exacto, donde se reciben documentos en terceros de muchos externos, digamos. Vale, digamos, en el sentido de que si hay que entrenarlos, si hay que preparar las distintas plantillas. Correcto. Lo que dispone ABI, esto que hablábamos de crear plantillas, aquí lo que entiendo es la problemática de, oye, es que tengo muchos terceros, muchos proveedores y tengo muchas plantillas, ¿vale? También dispone de una funcionalidad que es lo que se llama entrenamiento. Es decir, lo que podemos es crear como una plantilla mágica, una plantilla general, donde se quieran extraer X datos, donde de muchos de ellos extraigamos, no sé, un 70 o un 80% de esos datos mediante esas plantillas generales, y luego lo que existe es una parte de entrenamiento para cada una de las variantes de esos proveedores o de esos terceros. Es decir, que luego lo que haríamos es, cada vez que entre una plantilla, un documento de un tercero, seguramente a la primera no entraremos los datos al 80 o al 70, al 80%, pero a la tercera vez que hayamos ya entrenado ese proveedor, ese tercero, es posible que lleguemos ya al 100% de los datos extraídos. Entonces, esto dependería del análisis, esto ya dependería del análisis de ese proceso, es decir, habría que ver esos tipos documentales, cuántas plantillas habría que identificar y a partir de ahí se debería de definir si son plantillas o son plantillas generales con entrenamientos. Perfecto, muchas gracias, Jesús. Roberto, ha sido una pregunta muy interesante, espero que te hayamos contestado y que no te hayas quedado con dudas. Al principio del webinar se me olvidó comentaros que se iba a grabar y que cada uno de ustedes van a recibir una grabación del mismo, así para que le puedan echar un vistazo y en caso de que tengan alguna otra duda, que les surjan preguntas, como ya tienen en pantalla ahora mismo los datos para que nos puedan contactar, pues con mucho gusto recibiremos vuestros mails, dudas y os contestaremos. Por ahora creo que el tiempo tampoco nos permite seguir mucho, ya la hora que teníamos asignada se está acabando. Daros las gracias otra vez a todos los asistentes y daros las gracias GDX por el webinar y por la demo, todo muy interesante y espero que nos hayan encontrado igual de interesante y útil. Y compañeros, si os queréis despedir y ya yo por mi lado daros las gracias otra vez por toda vuestra aportación hoy. Bien, pues muchas gracias, Luisa. Gracias a todos por la asistencia. Deciros que bueno, tenéis ahí la información, nuestros correos electrónicos, os podéis poner en contacto con nosotros para cualquier tipo de duda o aclaración futura y nada más, un fuerte abrazo y estamos. Muchas gracias a Aula Quantic, por supuesto, por la organización de este webinar y estamos en contacto.